En este video presentaremos el tema Propiedades termodinámicas de las disoluciones ideales. Para comenzar, definamos qué es una disolución ideal. Una disolución ideal será una disolución donde las moléculas de las diversas especies son tan similares entre sí que al reemplazar moléculas de una especie por moléculas de otra especie, no se cambiará la estructura espacial o la energía de interacción molecular en la disolución. Ahora consideremos una disolución de dos especies, B y C. Para evitar cambios en la estructura espacial de los líquidos o los sólidos, al mezclar B y C, las moléculas de B deben ser en esencia del mismo tamaño y forma que las moléculas C. Y para evitar cambios en la energía de interacción intermolecular de la mezcla, las energías de interacción intermolecular deben ser en esencia las mismas para los pares de moléculas BB, BC y CC. La semejanza más cercana ocurre en especies isotópicas, pero además de las especies isotópicas, hay algunos pares de líquidos en los que se esperaría un comportamiento casi de disolución ideal. Algunos ejemplos son benceno con tolueno, cloruro de etilo con bromuro de etilo, entre otros. Ahora veremos las propiedades termodinámicas de las disoluciones ideales. Primero, definiremos estado estándar. Se define estado estándar de cada componente de la especie I en una disolución ideal líquida como el líquido de la especie I puro a la temperatura T y la presión P de una disolución. Ahora tendremos la siguiente fórmula, donde como siempre el superíndice grado indica el estado estándar y el superíndice asterisco indica la sustancia pura. Por lo tanto, la definición de disolución ideal será: se adoptará como definición termodinámica de una disolución ideal la siguiente ecuación. El potencial químico de la especie I va a ser igual al potencial químico de la especie pura a la temperatura y presión de la disolución, sumado con la constante R por la temperatura por el logaritmo natural de la fracción molar de la especie I. Por lo tanto, una disolución es ideal si el potencial químico de cada componente en la solución cumple la ecuación anterior, para todas las composiciones de la disolución y para un intervalo de temperatura y presión. Potencial químico. Los potenciales químicos constituyen las propiedades clave de la termodinámica. Los potenciales químicos determinan el equilibrio químico y el equilibrio de fases. Más aún, a partir de ellos se pueden calcular todas las demás propiedades molares parciales y propiedades termodinámicas de la disolución, si se conocen los potenciales químicos en función de temperatura, presión y la composición. Las derivadas molares parciales del potencial químico de la especie I respecto a la temperatura y presión nos proporcionan la entropía molar parcial de la especie I y el volumen molar parcial de la especie I. A continuación, se puede obtener la entalpía molar parcial utilizando el potencial químico de la especie I será igual a la entalpía molar parcial menos temperatura por entropía molar parcial, con la fórmula energía interna molar parcial igual a la entalpía molar parcial menos presión por volumen molar parcial de la especie I, y la fórmula capacidad calorífica molar parcial igual a la derivada parcial de la entalpía molar parcial respecto a la temperatura, a presión y número de moles constante. Se determinan la energía interna de la molar parcial y la capacidad calorífica molar parcial. Una vez conocidas las magnitudes molares parciales, potencial químico, entropía molar parcial, volumen molar parcial, etc., se obtienen las propiedades de la disolución, tales como la energía libre de Gibbs, la entropía y el volumen. Fíjese que si se conoce la temperatura, la presión y la composición, también se conoce la ecuación de estado de la disolución. Energía libre de Gibbs. Si conocemos las magnitudes de mezcla, como la
delta G de la mezcla, delta V de la mezcla y delta H de la mezcla, entonces conocemos los valores de G, V, H, etc. de la disolución relativo a los valores de los componentes puros. Todas las magnitudes de mezcla se obtienen de los potenciales químicos. Sabemos que el delta G de la mezcla será igual a la energía de Gibbs de la disolución menos la energía de Gibbs de los componentes sin mezclar. Esto será igual a la sumatoria del número de moles multiplicado por el potencial químico de la especie I menos el potencial químico de la especie I pura. Según la ecuación, el potencial químico de la especie I menos el potencial químico de la especie I pura igual a la constante R por la temperatura por el logaritmo natural de la fracción molar de la especie I. Por consiguiente, el delta G de la mezcla será igual a la constante R por la temperatura por la sumatoria del número de moles de la especie I multiplicado por el logaritmo natural de la fracción molar de la especie I. Esto para una disolución ideal a temperatura y presión constante. Entropía de la mezcla. Recordando, entropía igual a menos la derivada parcial de la energía de Gibbs respecto a la temperatura a presión y número de moles constante. Por tanto, el delta S de la mezcla será igual a menos el número de moles por la constante R multiplicado por el logaritmo natural de la fracción molar de la especie A por la fracción molar de la especie A, más el logaritmo natural de la fracción molar de la especie B por la fracción molar de la especie B. La entropía de la mezcla de dos gases ideales o dos disoluciones ideales siempre es positiva. Delta S de la mezcla es el valor de delta S para el proceso de la figura, donde tenemos que en el estado inicial todas las moléculas B en la porción izquierda del recipiente y todas las moléculas C en la porción derecha. El estado final tiene las moléculas B y C distribuidas de manera uniforme por todo el recipiente, sin cambio en la temperatura o en la presión. La única diferencia entre los estados inicial y final está en la distribución espacial de las moléculas. Volumen de la mezcla. El volumen será igual a la derivada parcial de la energía de Gibbs respecto a la presión a temperatura y número de moles constante. Ahora, el volumen de la mezcla será igual a la derivada parcial de la energía de Gibbs de la mezcla respecto a la presión. Esto a temperatura y número de moles constante. Esto será igual a 0. Tenemos que al mezclar dos o más componentes puros que dan una disolución ideal, no se produce un cambio de volumen. Ahora tenemos la energía interna de la mezcla. La energía interna de la mezcla será igual al delta H de la mezcla menos la presión por el delta V de la mezcla, y eso nos dará 0. Ahora veremos la presión de vapor. Si se reduce la presión aplicada sobre una disolución líquida ideal hasta que la disolución empiece a evaporarse, se obtiene un sistema bifásico con la disolución en equilibrio con su vapor. Como veremos, las fracciones molares en la fase de vapor suelen ser diferentes de las existentes en la fase líquida. Sean x1 de vapor, x2 de vapor hasta xi de vapor, las fracciones molares en la fase de vapor que se encuentran en equilibrio a la temperatura T con una disolución ideal líquida, cuyas fracciones molares son x1 líquido hasta xi líquido. La presión de vapor es P y es igual a la suma de las presiones parciales de los gases, siendo P(i) igual a la fracción molar de vapor por la presión. La presión del sistema es igual a la presión de vapor. P(i) será igual a la fracción molar de la especie I líquida por la presión de vapor del líquido puro. Esto para una disolución ideal con vapor ideal y presión no muy alta. Ley de Raoult. En la ley de Raoult, P(i) es la presión parcial de la sustancia I en el valor en equilibrio con la disolución ideal a la temperatura T.
X sub I líquido es la fracción molar de I en la disolución ideal, y P sub I asterisco es la presión de vapor del líquido I puro a la misma temperatura T de la disolución. La ley de Raoult puede escribirse en la siguiente forma. X sub I de vapor por la presión será igual a X sub I líquido por la presión de vapor en la sustancia pura. Hola, ¿cómo están? En esta parte del video vamos a explicar lo que es un ejercicio. Y dice, calcule el delta G de la mezcla, delta B de la mezcla, delta S de la mezcla y el delta H de la mezcla. Vamos a ocupar lo que es esta fórmula de acá, pero para eso tenemos que encontrar los moles y las fracciones molares del benceno y del tolueno. Lo vamos a encontrar con esta fórmula de acá, despejando los moles. Nos da como resultado 1.28 mol para el benceno. Ahora sacamos la del tolueno. Y nos da como resultado 1.086. Ahora vamos a sustituir en la fórmula de las fracciones molares. Tenemos 1.28 sobre 1.28 más 1.086. Y nos da 0.541. Y vamos a calcular después la fracción molar del tolueno. Nos da como resultado 0.459. Ahora ya podemos sustituir en la fórmula del delta G de la mezcla. Ponemos lo que es la constante de los gases. Por la temperatura, que es en Kelvin. Por la sumatoria de los moles por el logaritmo natural de la fracción.
el cálculo para el delta G de la mezcla nos da menos 950 calorías. Y ahí tendríamos el delta G de la mezcla. Vamos a continuar calculando lo que es delta B, delta H y delta S de la mezcla. Para delta B de la mezcla tenemos un valor igual a 0, ya que suponemos que es una disolución ideal y es un proceso a temperatura y presión constante. Quiere decir que el volumen no varía, entonces es valor de 0. Para el delta H de la mezcla tenemos también un valor igual a 0, porque el delta H es igual al flujo de energía en los procesos químicos efectuados a presión constante, cuando el único trabajo es de. Entonces queda el delta H de la mezcla con un valor a 0. Y para la última sería el delta S de la mezcla con esta fórmula. Solo la vamos a despejar y a sustituir. Tenemos que delta H es igual a 0, solo despejamos y sustituimos los valores antes encontrados. Y el valor que nos da para delta S de la mezcla es 3.24 calorías sobre Kelvin. Y así concluimos con este ejercicio.